corriente bajó también. Entonces los dos fenómenos combinados provocaron la inundación de la llanura anglo-escandinava. Poco a poco esta fue dominada, anegada por los aguas del océano, y la población que tenía tuvo que mandarse a mudar. Algunos de estos habitantes se refugiaron en la costa actual, en la selva, donde ya había una población bastante densa por tratarse de una selva que no da muchas posibilidades alimenticias. Los de Gran Bretaña no sabemos lo que pasó, probablemente eran pocos, pero la gran mayoría paulatinamente tomó sus barcos y se fue para el sur. Eran barcos muy especiales. Estos barcos estaban hechos de cueros tendidos sobre una carcasa, una especie de canasto. Todavía existe en Irlanda, es el coracle. El coracle se lo usa cada vez menos, pero está, salvo que reemplazaron el cuero por una tela engomada. Pero eran barcos muy marineros, porque eran flexibles. Y entonces las olas no los afectaban, sino que se retorcían. Y se fueron para el sur. Esto lo sabemos fehacientemente porque en todo su recorrido dejaron rastros artísticos y científicos. Bajaron a lo largo de las costas atlánticas de Francia, al sur de Bretaña, y cada vez que veían un río, se metían en el río. Entraron así en el Sena, que en aquel entonces daba del otro lado, al mar del otro lado de Gran Bretaña, en el Loira y en el Garona. Subieron, mientras sus barcos aguantaban, o mejor dicho, mientras el río aguantaba los barcos por su profundidad, subieron y empezaron a construir megalitos. Duró mucho tiempo, milenios también esto. Y es una cosa impresionante cuando lo pensamos. Miramos hoy en día un dolmen, una mesa de piedra sobre 2 o 3 piedras, 2 pilares, tallada en una forma muy pintoresca si quiere, pero sin arte especial. Pero no entendemos todavía cómo lo hacían, porque hoy mismo, sin una grúa, no sería posible colocar la tabla encima de sus soportes, y ellos lo hacían con las manos. ¿Cómo? Es un misterio. Esto era lo más primitivo. Edificaban también no solamente los menires, es decir, las piedras alzadas, que ya conocemos, esto no plantea problema técnico, pero edificaron también observatorios astronómicos. El que se ha conservado, el más importante que se haya conservado, es el de Stonehenge en Inglaterra. Es un templo al aire libre, circular, con piedras alzadas cubiertas por dinteles, que en aquel entonces debía probablemente cubrir todo el contorno, y además algunas piedras colocadas en distintos lugares, que servían de reloj astronómico, que permitía a esa gente definir la fecha y prever la fecha de los solsticios y de los equinoccios, prever todos los movimientos del Sol y la Luna, eclipses en particular. Más aún, el astrónomo Gerard Hawkins, director del Observatorio de Boston, descubrió hace unos 15 años que mediante el desplazamiento de piedras en distintos agujeros que había en el suelo trazados, habían perfectamente definido para construir este sistema el ciclo de 56 años, al principio y al final del cual el Sol y la Luna vienen a coincidir. Pero para eso habían tenido que observar
el movimiento de los astros durante por lo menos 56 años. Y conociendo el clima de Inglaterra, probablemente mucho más años, por las nubes que tapaban el sol y la luna. ¿Cómo lo pudieron hacer? Tenían conocimientos astronómicos que no se conocía, que nuestros astrónomos no conocían hace 15 años atrás. Fue descubierto por Stonehenge, a través de Stonehenge. Stonehenge no es el caso único, porque además de remontarse los ríos de Francia y desde el Garona, caminando, estableciendo centros ceremoniales en el centro de Francia y pasando al norte de Italia, o mejor dicho al Piemonte, y llegaron también por el mar a Portugal. En Portugal dejaron una serie de dólmenes y de menhires con un centenar de inscripciones rúnicas ya, hiperbóreas, es decir, no alfabéticas, y por lo tanto, desgraciadamente, no traducible para nosotros. Especialmente en el lugar llamado Alván, se encontró un sinnúmero de inscripciones al margen de al pie de un centenar de menhires. Y siguieron. Y se encontraron con Gibraltar. Eran precavidos. El mar Mediterráneo les parecía muy grande y era desconocido. Pero eran marineros. Muy afecto a las islas, claro, porque la isla, para marineros, es una zona fácil de proteger y de la cual es fácil irse también. Y la casualidad quiso que encontraron a 100 kilómetros al norte de Gibraltar, en la costa atlántica de la España de hoy, una isla, es Cádiz de hoy. Hoy está vinculado con el continente, pero artificialmente. Era una isla que llamaron después Gadir en bereber y Gades en fenicio, Cádiz hoy en día. Se estableció aquí, pero ha encontrado otra isla a 100 kilómetros al sur de Gibraltar, en la cuesta de Marruecos, la isla de Lixus, que tampoco es isla hoy en día. Y construyeron en ambos lados fortificaciones, puertos, etcétera, templos, por supuesto. En Cádiz no queda nada, porque después de ellos vinieron, ¿quiénes no vinieron a Cádiz, a la isla de Cádiz? Y cada uno arrasaba lo que había antes porque había poco espacio. Pero en Lixus no. En Lixus vemos todavía hoy en día las construcciones megalíticas, fortalezas, verosímilmente, los diques del puerto en piedra de 30 toneladas, cada uno cómo movían esto no lo sabemos, y encima, entonces, restos de templos romanos, fenicios, romanos y bereberes, mezquitas árabes posteriores. No se ha hecho excavaciones todavía allá, que yo sepa por lo menos, pero lo que se ve es suficiente para mostrar de qué eran capaces los megalíticos, los constructores de megalitos. Entonces, una vez tranquilizado, teniendo su protección en caso de retirada, entraron en el Mediterráneo y ocuparon todo el sur de España. Fue lo que después del tiempo se convirtió en el reino de Tartesos. Pero antes de Tartesos edificaron la ciudad megalítica de Los Millares, nombre actual por supuesto, y de la cual quedan bastantes rasgos, trazos y ruinas. Y una ciudad fortificada, muy bien fortificada, que dominaba el mar, no a orilla del mar, dominaba el mar en una colina, en varias colinas. Después, más tarde, construyó otra ciudad fortificada, el Arvar, un poco más al este, pero esto no nos interesa porque si no, no terminaremos sino dentro de 15 días y lo vamos a seguir. Además de ocuparse, lo que hoy en día es Andalucía, ocuparon África del Norte. En África, ocupar, no es la palabra. Se juntaron África del Norte con
los hombres de Cro-Magnon, que siempre habían permanecido en el lugar porque glaciares no había, ni había renos allá, tenían otros medios de vida. Y probablemente hubo choques, inclusive las tradiciones helénicas hablan de una pequeña guerra entre los recién llegados y los hombres de Cro-Magnon primitivos. Pero las cosas se arreglaron porque finalmente era la misma raza y debían hablar dialectos bastante cercanos. Claro, unos tenían el pelo oscuro y los demás rubio, y probablemente hubo una sorpresa en un primer momento, pero esta sorpresa no duró, se arreglaron. Anteriormente los hombres de Cro-Magnon de África del Norte, cuando entraron, probablemente venían de Europa, probablemente, se encontraron con una población autóctona, una población muy extraña. Son los proto-bosquimanos. Los proto-bosquimanos no eran negros en absoluto, tenían características raciales muy especiales, como existen todavía en África del Sur y en el Kenia y en Tanzania, el pequeño grupo también. Eran hombres de estatura mediana, de la piel que tenía el color de hoja muerta, muy especial, eran muy prognatos, todo el hocico avanzaba mucho más que los más prognatos de los negros, y tenía cierta capacidad para la decoración pictural también, porque los hombres de Cro-Magnon los echaron, los empujaron hacia el sur. Hacia el sur estaba el Sahara de hoy, pero la palabra no es muy adecuada porque Sahara significa desierto en bereber, y el Sahara actual era una selva de tipo ecuatorial, tremendamente tupida. Y esta buena gente se fue y vivió como podía en medio de elefantes, de jirafas, y no sé qué más, de cocodrilos, y han dejado frescos en varios macizos montañosos del Sahara, especialmente en el Tassili, frescos magníficos, una maravilla. Bueno, pero se fueron. Y los hombres de Cro-Magnon, a los cuales se agregaron algunos mediterráneos, posteriormente vinieron de España y de Italia, en buenas relaciones, por supuesto, en aquel entonces, estaban en su tierra, una tierra muy rica, muy rica. Pero, como tenía un afán de conquista, siempre la gente de nuestra raza le gusta avanzar, ¿no? Pasiva no es. Al lado, al este, estaba Egipto. Y Egipto era mucho más rica todavía que lo que llamaba el Magreb, para decir Túnez, Argelia y Marruecos, por el Nilo. El Nilo, las aluviones del Nilo que daban 3 o 4 cosechas al año, pero estaba densamente poblada, mucho más densamente poblada que el Magreb. Pero entraron los hombres de Cro-Magnon y se encontraron con esta población que no pudieron repeler. Se limitaron a colocar encima de ellos una aristocracia y a controlar el país. Tuvieron entonces un problema muy grave, porque los árabes, para llegar a Egipto solo tenían que cruzar el Mar Rojo con un botecito, no era problema. Y empezaron a tratar de invadir Egipto, pelea entre los dos, con altibajos. Esto lo sabemos únicamente a través de mitos, pero estos mitos reflejan, como siempre, una realidad. Hubo guerra durante 1000 años o más entre los hombres de Cro-Magnon y los semitas. La guerra entre hombres de Cro-Magnon blancos y semitas no se hizo sino encima de la población autóctona de los protobosquimanos. Pero todo esto suscitó un nuevo problema. En efecto, los semitas
se mezclaron bastante con los protobosquimanos con el tiempo.